Vamos a compartir entonces la meditación de este día. Como el lema es ser lleno del Espíritu Santo, y parte de la llenura del Espíritu Santo es los frutos del Espíritu Santo. O sea, es como un rebalse, ¿verdad? Si nos llenamos del Señor, eso va a rebalsar y se va a mostrar. Y esta mañana vamos a hablar, hermanos, de la amarga medicina de la paciencia. Ya vimos el fruto del amor, ya vimos el fruto del gozo, de la paz, y hoy vamos a ver el fruto de la paciencia. Amén. Y la verdad que el tema, yo luché qué tema ponerle, aunque es la verdad, pero este tiene doble connotación, porque aunque es amargo, es medicina, ¿verdad? Aunque es amargo, pero sana, y es muy importante. Entonces, hermano, como a manera de introducción, hay personas que tienen el concepto que lo amargo es medicinal, y entre más amargo es más efectivo. Fíjese que en este caso, hermano, no sé a cuántos le han dicho alguna vez: mire, si usted está debilitado, toma sopa de moras. ¿A cuántos le gustan la sopa de moras? Bueno, a mí me gusta. Son amargas, ¿verdad? Pero dicen que son vitamina. Ese es el concepto de la gente, que lo amargo es vitamínico, es medicinal. Los chipilines, las papayas, no, algo pasó ahí. Las pacayas tenía que ser, ¿verdad? Y pues salió papaya. Bueno, las pacayas, las mutas, la juanilama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermano, ya hablando netamente de la paciencia, hablando netamente del tema de la paciencia, fíjese bien, el fruto de la paciencia tiene que ver con tolerancia, con largura de espíritu. Es como un elástico, ¿verdad? Que usted ya no puede más, pero se estira un poquito más, soporta un poquito más. O sea, en otras palabras, que usted no es de mecha corta. Eso es paciencia. La paciencia, hermanos, es un código de ética para el cristianismo, porque refleja nuestro caminar, refleja nuestros frutos y nuestro crecimiento espiritual. Pablo a los Colosenses, versículo 10 y 11 del capítulo 1 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad habla de largura, longánime. Entonces, hermanos, la paciencia refleja nuestro caminar, la paciencia refleja nuestros frutos y la paciencia refleja nuestro crecimiento espiritual. La paciencia nos ayuda para nuestra salvación. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y la paciencia nos ayuda para dar testimonio a otros, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:3-4 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Yo en lo personal no me considero, hermano, alguien que maneja la paciencia, de manera sobrenatural, pero doy gracias que en algunas ocasiones Dios me ha permitido, hermanos, mostrar la paciencia para dar testimonio a las personas. A veces uno va a instituciones, ya sea de la empresa privada o del gobierno, y a veces en las instituciones del gobierno en particular, a veces las personas que atienden no son las más capacitadas. Recuerdo que fui a hacer un trámite a migración, y una hermana de Perú quería visitarnos y le pedían una carta de aquí para allá, pero me empezaron a hacer un montón de preguntas, y salió la jefa de la oficina y me habló bien pesado y me empezó a hablar bien fuerte y a decirme cosas, ¿verdad? Que si tenía ciertos requisitos, y yo, mi hermano, yo como que si no me estaba hablando a mí, o sea, yo súper pasivo, ¿verdad? Súper tranquilo. Y de repente la vi que ella como que le cayó el 20 y dijo: ¿y qué estoy haciendo?
Entonces ella ya reconvino y ya me dijo, está aprobada su solicitud. Pero a veces, hermano, no sé si me está entendiendo en esta mañana, la paciencia es testimonio, ¿verdad? Porque pues refleja nuestros frutos. Quiero invitarles a conocer los beneficios de la paciencia y cómo trabajar el fruto de la paciencia en nuestra vida. ¿Cuántos reconocemos esta mañana que la paciencia es el fruto que más nos cuesta? Para mí es uno de los que más cuestan. Por eso, hermano, los beneficios de la paciencia y cómo trabajar el fruto de la paciencia en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, la paciencia es necesaria para esperar la venida del Señor. Pude hablar de otro montón de cosas, pero esto es lo que dice el apóstol Santiago. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia, hermanos? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Me doy cuenta, hermanos amados, de que nosotros no nos mentalizamos que la paciencia hay que tenerla hasta la venida del Señor. Y fíjese que el fenómeno que pasa en las iglesias, voy a hablar de nuestra iglesia. Aquí hemos tenido cientos de personas tomando la decisión para recibir a Cristo en su corazón. Muchísimas personas en mis 22 años de ministerio, quizás podríamos, por ser conservadores, unas 400 o 500 al año aceptaciones. Pero de esas 500 se bautizan tal vez 100, siendo conservadores. Felicito a los hermanos que se bautizaron ahora. Pónganse de pie los que se bautizaron hoy este día. Amén. Démosles un aplauso a estos muchachos. Gracias. Los felicito. Fíjese, hermano, que de esos 100 que se bautizan, 50 van al proyecto Campeones, o sea, a nuestra escuela de liderazgo. De esos quizás el 10% tal vez llega a servirle al Señor. Y uno dice, ¿dónde se va quedando toda la gente? ¿Están conmigo acá, hermanos amados? ¿Qué va pasando con toda la gente que va aceptando? Ahí está la diferencia. Algunos no tienen paciencia hasta la venida del Señor. La gente entra, sale, se van de regreso al mundo, hermanos. Y por eso es que esta mañana Santiago dice, tengan paciencia no una semana, no un año, sino ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Yo a mi edad, hermano, toda mi vida he sido cristiano y aquí he estado esperando la venida del Señor. Desde que estaba pequeñito me decía mi mamá que el Señor va a venir otra vez. Ya pasaron más de 50 años y el Señor no ha venido. Pero yo aquí estoy esperándolo. Amén. Entonces, hermano, hay personas que para justificar sus malos deseos de la carne prefieren ignorar la promesa de la venida del Señor. Pedro dice, sabiendo primero esto, dice 2 de Pedro 3:3-4, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, concupiscencias son los deseos de la carne. Y burlándose, diciendo de manera sarcástica, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde se ha cumplido su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay gente que prefiere decir, no hombre, si esas ondas de que va a venir el Señor, eso no va a pasar, hombre. Eso del juicio final, son leyendas urbanas, son teorías, etcétera, etcétera. Pero Pedro dice, hermanos, que esta gente ignora voluntariamente, prefieren ignorar para su propia conveniencia, que ya hubo antes una destrucción universal de la tierra con un diluvio. Todos sabemos lo que pasó en los días de Noé. Ya la tierra ya fue una vez devastada por la lluvia, por un diluvio universal. Y por eso dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por el agua. Así que, hermano,
La gente prefiere ignorar voluntariamente que eso no pasó, a pesar que hay registros históricos, hay registros extrabíblicos que hablan del diluvio universal. Los científicos han encontrado el arca allá en Turquía, en el monte Ararat, etcétera. Y han habido pruebas de que el diluvio existió, pero la gente, hermano, por tal de vivir siempre en sus deseos de la carne, prefieren ignorar que eso sucedió. Por lo tanto, hermanos, no ignoremos que la paciencia de Dios no es tardanza. La paciencia de Dios solo es por puro amor, porque Él no quiere que nadie perezca. Su paciencia es para que nos arrepintamos de nuestra pecaminosa manera de vivir. Él nos da tiempo. Segunda de Pedro 3:7 al 9 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, oiga bien, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Lo que no ha pasado en 1000 años puede pasar en un día. ¿Estamos aquí? Lo que no ha sucedido en 1000 años puede suceder en un día. Así es la cosa. Entonces, hermano, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí es donde abusamos de la gracia. Aquí es donde nosotros nos atenemos. Aquí es donde nosotros nos confiamos y pensamos que siempre va a ser así, que nunca va a venir el Señor. A mí me pasó desde chiquito, ¿verdad? Me dijeron: va a venir el Señor. Y yo todavía estoy aquí en la espera del Señor. Yo sé que este tema es hipersensible. Por favor, no le ponga más a la cuenta de lo que quiero decir. Pero usted sabe cómo nuestro país estuvo arrodillado literalmente ante el problema de las pandillas. Las pandillas tenían el control, las colonias, los mercados, los negocios. Y ellos se confiaron y quizás pensaron: vamos a estar aquí reinando en el país toda la vida. Pero usted sabe que ahora eso se ha terminado. Y muchos de ellos estarán ahora quizás arrepentidos, hermano, pero todo tiene un final. Por eso nosotros no debemos de atenernos. Sansón se atuvo y dijo: y él decía: Sansón, los filisteos contra ti. Él se levantaba y tiraba filisteos para allá y tiraba filisteos para allá. Pero llegó un momento cuando Dalila le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él ya no tenía fuerzas, porque la presencia de Dios se había retirado. No nos confiemos, hermano. Por eso la Biblia dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Debemos tener paciencia, porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Por lo tanto, debemos mantener nuestra santidad en nuestro estilo de vida diario. Segunda de Pedro 3:10 al 11 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense, hermanos, lo que le espera a este mundo: una destrucción atómica. Todos sabemos que Rusia, Irán, China, Corea del Norte, la India, Estados Unidos, Japón y otras naciones más tienen la bomba atómica, y ellos ya tienen energías nucleares, bomba atómica. En una guerra universal, hermano, esto va a ser una explosión mundial. Y por eso dice, está reservado, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Y cuál es la advertencia de Pedro? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
es un andar diario, es un vivir diario. Y si usted lo quiere ver de esta manera, hermano, hay que respetar a Dios, pero hay que tener miedo al juicio de Dios. Yo, ¿para qué le voy a decir? A mí no me gusta manipular con estas cosas, pero yo tengo miedo, hermano. Mire, créame lo que una de las cosas que a mí me ayudaron para mantenerme hasta aquí en mi vida espiritual, más o menos, no perfecto, pero una de las cosas que a mí me ayudaron es que yo le tenía miedo a Dios. Yo dije, ay Dios, en una salidita de esas me va pasando algo. Si me voy para la fiesta, en un bailecito, ahí en una verbena que me pega y me va pasando algo. En una salidita por ahí, ¿verdad? Mire, viera, bueno, lo digo o no lo digo, pero lo voy a decir. Viera cuántas invitaciones a entrar a un autohotel me llegaron más de alguna vez. Pero viera el miedo, el temor de Dios siempre me detuvo. Siempre me detuve. No vas a ir a caer allí. No sé si me está entendiendo, hermano. Téngale temor al Señor, porque el juicio puede pasar como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Hermano, cuando uno menos espera, la venida del Señor vendrá. ¿Están aquí conmigo o los asusté? Hermano, si todo esto va a ser destruido, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es un caminar diario, es de todos los días. Los alcohólicos anónimos tienen ese principio de las 24 horas, ¿verdad? Ellos viven ese principio de las 24 horas. Ellos dicen, estas 24 horas me voy a mantener sobrio. Y yo así luché, hermano. Yo digo, aunque sea este día, voy a tratar de vivir en santidad. Yo no prometo una semana, no prometo un mes, no prometo un año. Hoy, este día, quiero vivirlo para el Señor. Y aprendí a vivir un día a la vez. ¿Cuántos quieren aprender a vivir un día a la vez? Cada noche que te acuestes, dígale gracias, Señor, por lo que me permitió vivir. Entonces, hermano, así debemos nosotros afirmar nuestros corazones hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia. No se desanime, hermanos. Problemas siempre hay, situaciones siempre hay. No se salga de los caminos del Señor. Manténgase firme allí en el camino de Dios. Si cae, levántese, hermano. No se desanime. Olvídese de lo que van a decir la gente. Usted tiene una sola mirada puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en segundo lugar, hermanos, la paciencia no solo nos ayuda para esperar la venida del Señor, sino que también la paciencia nos ayuda a formarnos a nosotros y a formar a otros. Y esta parte es bien sensible, hermanos, porque dice Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Este principio, hermanos, no es fácil para mí explicarlo, pero necesito su atención. A veces como iglesia hemos fallado, como pastores hemos fallado, como líderes hemos fallado, como padres hemos fallado, como jefes de empresa o dueños de empresa hemos fallado. Porque en este caso, hermano, en el caso de la iglesia, Santiago dice, hermanos, no se conviertan en jueces unos de otros. Ese trabajo es del Señor. Ustedes no están para ser jueces unos de otros. Imagínense, hermano, de qué me sirve a mí si alguien ha fallado. ¿De qué me sirve a mí señalarlo si yo no soy el que emito la sentencia? ¿Está conmigo acá? ¿Quién es el que emite la sentencia? Dios. ¿Quién es el que va a decidir abrir la puerta o no, o dejarlo entrar o no dejarlo entrar? Es Dios. Así que todo lo que yo hable aquí va a ser por gusto. Por eso dice Santiago, no se conviertan en jueces unos de otros, porque aquí el juez está delante de la puerta. ¿Y qué tiene que ver esto con la paciencia?
Hermano, la paciencia nos ayuda a mantener la unidad, la humildad y la mansedumbre. La paciencia es el amortiguador que nos ayuda a soportar a los débiles e inmaduros. Aunque no estemos de acuerdo en todo, pero es más importante la unidad. Por eso dice Efesios 4:1 al 3: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda, ¿cómo dice, hermanos? Humildad y mansedumbre, soportando, diga conmigo, soportándoos. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo aquí Pablo menciona 5 o 6 frutos: humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, que es dominio propio, amor, unidad, paz. Hermano, la paciencia es la que nos ayuda a mantener la unidad en la familia. Lo voy a decir con mucho respeto: las familias, todas las familias somos atacadas por el enemigo. Pero hay familias, hermanos, donde solo empruebados pasan. Hay familias donde solo empruebados, solo tensos, solo en discusión, solo malhumorados. Hermano, allí está faltando el amortiguador de la paciencia. Alguien no está teniendo paciencia. Aquellos hogares que están al borde de la destrucción, aquellos hogares que están al borde de la separación, alguien le ha faltado la paciencia en ese lugar. Por eso Pablo nos dice: miren, la humildad y la mansedumbre es el colchón donde los débiles, los inmaduros, ellos amortiguan sus problemas. Y yo he estado poniendo un ejemplo. Estamos acá, hermanos, esta mañana. ¿Cuál es la mejor manera de pasar una ola o un tumbo en el mar? ¿Cuál es la mejor manera de pasar una ola o un tumbo en el mar? Agacharse. Cuando viene la ola, agacharse. Pero si usted dice: yo, esta ola no me va a botar, ¿y usted? ¿Qué va a pasar? Nosotros, hermano, no tenemos la capacidad de agachar. Cuando un problema venga con todo, hermano, no sé cuántos de ustedes practicaron el judo. El judo, la técnica del judo, lo que hace es aprovechar la furia del otro, la fuerza del otro. Cuando el otro viene con fuerza, uno amortigua el golpe. ¿Y qué hace, hermano? Y hace la llave. Así, hermano, en el judo, así también en nuestra vida espiritual, el que es humilde amortigua la furia de los problemas. Pero cuando no hay nadie en la casa que tenga paciencia, hermano, arde Troya. ¿Están conmigo acá? Cuando nadie en la casa tiene paciencia, arde Troya. Y aquí viene un punto muy importante, hermano, quiero que le ponga atención. Yo reconozco que como comunidad cristiana evangélica, no solo nosotros, algunas peores que otras, hemos fracasado, hemos fallado. Porque cuando alguien falla, nosotros lo que hacemos es desecharlo, ¿no es cierto? Cuando alguien comete una falta, lo que hacemos es desecharlo. Pero eso no es lo que Dios nos dijo. ¿Qué dice Dios, hermano? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice, hermano? Vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra restaurar en el griego quiere decir volver a empezar, reparar, hacer de nuevo, poner una pieza que hace falta y hacerlo con empatía y con sensibilidad. Pero a veces es lo que falta. Cuando alguien falla, ¿qué hacemos nosotros a veces como congregación? Señalar, quitar, sacar, desechar. Y Dios no dice eso. Dios dice:
Si ves una taza quebrada, no la tires al basurero. Recógela y trata de pegar los pedazos y vuélvela a restaurar. Pero allí es donde nosotros, hermanos, tenemos que luchar entre lo que yo siento y lo que Dios me pide que sienta. Por ejemplo, el hermano es santo, ¿verdad? Pero imagínense que se emborracha un día. Señor, reprenda al diablo. Imagínense que se emborracha un día y yo me doy cuenta y digo, qué desgracia, varón. Porque somos bien evangélicos, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Varón. A mí cuando me dicen varón, hermano, yo solo me acuerdo de aquel canto que dice: en la sala de un hospital. Ya se acordaron algunos, ¿verdad? Del gran varón. Yo así, solo ese himno se me viene a la mente. Entonces le decimos varón. Se va a ir al infierno. Pero hermano, Dios, eso es lo que yo siento, porque estoy molesto. Y sí, tiene razón. Sí me molesta porque el testimonio del evangelio tal vez fue dañado. Sí me molesto porque tal vez se dañó el testimonio. Pero Dios me dice: dale vuelta a tu sentimiento y no obres en tu sentimiento de enojo. Opera en el sentimiento de compasión y restáuralo. ¿Me entendió, hermano amado? Opera en tu sentimiento de compasión y restáuralo. Dicen que una vez un pastor cayó, en realidad sí, cayó y fue a tomar y todo. Y la esposa de un pastor muy reconocido a nivel mundial le dijo a su esposo: vamos y recojámoslo antes que despierte y traigámoslo a la casa. Porque cuando ese hombre vuelva en sí, va a necesitar apoyo, va a necesitar un abrazo. Culpabilidad ya tiene quien lo culpe, ¿no es cierto, hermano amado? Cuando usted peca, ¿quién es el primero en culparlo? Satanás. Más culpabilidad, ya suficiente. Lo que la gente necesita es restauración. Y si esto lo entendemos como líderes, como supervisores, usted no sabe cuánta gente hay ahora afuera en el mundo que fue dañada en una iglesia. Mucha gente allá afuera que ya no es cristiana. ¿Por qué? Es que yo llegué tarde ese día y nos tocaba ministrar en la alabanza. Y está bien, no los estoy consintiendo, ¿verdad? Pero dice un hermano que oí ese testimonio que el pastor, desde el púlpito, ¿verdad?, empezó a regañar al músico. Y hermano, y lo dañó de tal manera que se separó del camino del Señor un tiempo. Yo creo que todos hemos pasado por eso. A mí ya me han regañado pastores, hermano amado, y me han dado buenas regañadas, al grado que yo he dicho: ya no me dan ganas de ir a la iglesia. Pero lo he superado y aquí estoy con la ayuda de Dios. Pero no todos van a tener esa capacidad. Por eso Pablo dice Santiago, hermanos: si alguno fuere sorprendido, restaurarle. Dios no nos ha puesto a desechar, sino que Dios nos ha puesto ¿a qué, hermanos? A restaurar. Entonces, fíjense bien, hermano, considerándote a ti mismo, ¿qué dice, hermanos? No sea que tú también seas tentado. Entonces, la corrección no debe ser para descargar nuestra molestia. No es una competencia para demostrar que usted tiene la razón. La oposición se corrige con mansedumbre, sabiendo que usted tiene la verdad. Mire lo que dice 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
Y aquí es donde tenemos que trabajar nosotros en la paciencia, porque una cosa es corregir y otra cosa es castigar. En nuestras familias no nos enseñaron a corregir. A veces no nos corrigieron, lo que hicieron fue castigarnos. Y no es lo mismo. Imagínense al grado, hermanos, al grado que hay testimonios donde pudo más el enojo de cómo me sentía yo que el amor por la persona a quien yo tenía que formar y corregir. Al grado, hermanos, de que se ha oído, ¿verdad?, de casos donde papás o mamás le agarraron la mano a los niños y la pusieron en el fuego. ¿Cuántos han oído esas historias? ¿Eso es corregir o es descargar enojo? Se da cuenta que son dos cosas diferentes. Cuando usted está corrigiendo a su hijo, ¿cómo lo está corrigiendo? ¿Está descargando su ira o está formando a su hijo? Yo es una conversación que tengo pendiente también con mis hijas, porque a mí nadie me lo enseñó. Yo hasta ahorita estoy aprendiendo, imagínense. Pero yo cometí errores como padre, porque uno se enoja y en el enojo se le olvida que lo que está haciendo es formando, no castigando. Y uno en el enojo, hermano, mis hijas todavía, la menor me dice: ¿te acordás que un día me pegaste con la tablet? Se ha ido. Y erró una vez, hermano, no sé, como que estaba practicando flauta y clase de música y no sé qué pasó. Hermano, no tuve la paciencia. Y qué vergüenza. Con la flauta le pegué. Está aquí conmigo, hermano. Y usted, hermano, ¿con qué ha castigado a sus hijos? Hoy es día de arrepentimiento, hermano. Hoy es día de pedirle perdón al Señor, porque no hemos formado. Lo que hemos hecho es castigar, descargar ira, descargar enojo. Y muchos pastores, eso es lo que hemos hecho en los púlpitos, hacer catarsis de nuestros sentimientos. Y agarramos a la congregación: semejantes pecadores, al infierno se va a ir todos. Y el pastor queda bien tranquilo después del culto y la congregación se va cargada. ¿Estamos aquí, hermanos amados? Bueno, consejo que dice la Biblia para los padres. Como dice, hermano, la corrección no es para humillar a nuestros hijos. La corrección no es para humillar a nadie. Dios nos dio hijos maravillosos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus hijos, hermanos, esta mañana? Dios nos dio hijos hermosos, lindos. Pero nosotros, con nuestra forma de corregirlos, a veces lo que hacemos es aplacar el brillo, opacarlos. A veces, hermanos, los castramos en sus sueños, en sus ideas. Pero Dios nos ha puesto para que nuestros hijos brillen y sean todo lo que Dios planeó para la vida de ellos. Amén, dele gloria a Dios. Que Dios haga en nuestros hijos todo lo que Él ha soñado y todo lo que Él ha pensado. Pero muchos de nosotros estamos aquí castrados de la mente, porque nuestro papá o nuestra mamá nos corrigió de manera que nos dijo: no hable, siéntese, no diga nada, le prohíbo. Ay, Señor Jesús. Y entonces poco a poco nos fueron metiendo en un cajón. Y hoy también necesitamos ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Salir, hermanos, de cualquier castración mental que nos hicieron, porque no tenían la forma de educarnos, de formarnos. Con palo de guayaba, con alambres de púas, con palos de escoba, hermano amado. Mire, a los hombres no les tengan mucho miedo a los papás, ténganle miedo a las mamás. Porque los varones somos como un poquito más
de dominio propio, y mi papá me pegaba todos los días me pegaba él, 3 hinchazos así, él contaba 3, 1, 2, 3, yo sabía que ahí terminaba. Tenía dominio propio, aunque me pegaba a veces no sabía ni por qué me estaba pegando, y si me hallaba en la puerta de la casa me pegaba, si me hallaba en la calle me pegaba, me decía no jugué fútbol, no sacas a la calle. Y como le he dicho a son de broma, a veces me pegaba, y si yo le preguntaba, ¿y hoy por qué me está pegando? Me decía, por si haces algo después, por si haces algo más tarde, te dejo adelantado el castigo. Pero mi mamá, hermano, cuando ella se ponía histérica, Dios guarde, hermano, ahí era el juicio final. Porque las mamás son calmadas. Vas a ver, ya vas a ver. No te confíes, el juicio del Señor viene. Y una vez se va quitando el zapato de tacón, hermano, y empieza va. Y yo contaba, hermano. Yo creo que fueron 13 taconazos. Mi papá nunca me hincó en granos de maíz. Mi mamá me hincó en granos de maíz. Echó maíz en el suelo y me hincó. Y de remate me decía, ore. Yo, ¿qué iba a poder orar con la gran ira, con el gran enojo que sentía yo hincado en los granos de maíz? Pero ¿qué dice el Señor, hermano? Dice, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no los humillen. No es eso. La corrección no es humillarlos para que no se desalienten. Quizás sus hijos no se lo dicen, hermano, pero habrán muchos hijos desalentados y desanimados. El problema es que usted no platica con ellos. El problema es que usted le debe una conversación privada a cada uno de sus hijos de una manera individual. Hablar con ellos y decirles, mira, hijo, yo sé que me equivoqué. Yo fallé, no tenía la forma correcta en ese momento de hacer las cosas. Porque están desalentados, algunos tampoco ya no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas de manera incorrecta. Y la intención dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y termino, hermanos, esta mañana. ¿Estamos listos para el aterrizaje, hermanos? Termino esta mañana ejemplos de paciencia. Santiago, hermanos, para rematar, para coronar este pasaje, dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y él da 3 ejemplos. Primero, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los 3 ejemplos que menciona Santiago. Primero, los profetas. Tenemos en los profetas Jeremías. El profeta Jeremías predicaba, hermano, y a una nación tan rebelde, y él ya no tenía paciencia. Llegó un momento que cayó en una crisis existencial y él dijo, ¿para qué? No tiene sentido todo esto. Predicar, la gente no hace caso, la gente no se vuelve al Señor. Y él llegó a frustrarse, hermanos, al grado que le dijo al Señor, ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? ¿Por qué mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre hubiera quedado embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías fue llamado el profeta llorón. Por eso es que él escribió el libro de Lamentaciones. Dice que sus lágrimas, hermanos, fueron como pozos de agua. Luego el otro ejemplo fue Job. Todos sabemos de la paciencia de Job. En el capítulo 3 yo extraje estas preguntas que él hizo, hermano. ¿Cuáles fueron las preguntas de Job? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O por qué no expiré al salir del vientre de mi madre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos? Para que mamase. ¿Por qué no fui escondido como un aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Imagínense las preguntas existenciales de Job. ¿Cuántos le estarán diciendo en algún momento al Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué todo esto?
¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué estar en esta casa? ¿Para qué seguir en esta familia? ¿Para qué luchar quizás por los hijos o por el matrimonio? ¿Para qué seguir luchando por todo esto? Job decía, ¿por qué se da luz al trabajado y se le da vida a los que tienen ánimo amargado, que desean la muerte y la muerte no les llega? Y aunque la buscan más que tesoros, que se alegran de sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe ni para dónde ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Cómo se sentía Job, hermano? Encerrado. ¿Cuántos alguna vez se han sentido encerrados sin salida? Algunos de aquí, hermanos, es que dejan de ser cristianos. Algunos cuando llegan a estos momentos es cuando dicen, eso de la fe no tiene sentido. Eso de ser cristiano no tiene sentido. Los europeos hace más de 200 años cayeron en el existencialismo. Soren Kierkegaard fue el precursor de estas preguntas existenciales en las que todos caemos, y cuando ya no tenemos paciencia es que renunciamos a la fe, decimos no tiene sentido, mucho se sufre. Pero yo ayer, hermanos, conversaba con nuestros hermanos, hermana Iris y hermano Donovan, ¿verdad? Que falleció su bebé de 2 meses una noche, después de un culto de acá, y nos juntábamos con mi madre y hablábamos de los temas. Yo digo, ¿por qué? Y oiga bien y perdónenme, ¿por qué mi madre, de qué estaba hecha, que no negó su fe, que no se apartó del Señor, que mi papá le decía, si vas al culto te voy a pegar? Mi papá era luchador de lucha libre y mi mamá era un esqueleto literal, siempre fue delgada. Y cuando ella llegaba del culto, mi papá le pegaba. Pero el siguiente día, ¿dónde estaba mi mamá? En el culto. Y a mí me ponen qué pensar, digo yo, y si una mujer me aconseja, pastor, mire, mi marido me está golpeando, y me dice que yo no vaya a la iglesia, yo no sé qué decirle. Yo quisiera decirle, hermana, déjenlo. Pero si alguien me hubiera aconsejado a mi mamá, yo no estuviera aquí esta mañana. Pero hay gente que supera sus crisis. Hay gente que supera sus dolores, sus problemas, y con paciencia siguen adelante hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén, dele gloria al Señor. Siguen adelante. Mi tío, hermano de mi madre, predicador, predicó un mensaje. Yo no lo escuché ni lo conocí, pero ha quedado en la memoria de muchos pastores. El mensaje de tío Miguel fue pata de buey. Y él decía, los bueyes no tienen retroceso. Los bueyes, donde aunque sea lodoso el camino, ellos entierran la pata, y donde han puesto un pie, ponen el otro y ponen el otro. Y cuando los vehículos se han quedado en la lodazal, mandan a traer una yunta de bueyes para sacarlos del atolladero. ¿Cuántos tienen pata de buey aquí, hermano? O zapatillas de cristal. ¿Qué tiene usted? Levanten la mano los patas de buey que vemos aquí esta mañana. Por favor, hermano, no sea zapatilla de cristal. Habéis visto el ejemplo de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Consejos para no caer en la impaciencia. Número 1, no haga juramentos de arrebato, viva un día a la vez. No le prometa al Señor, Señor, ya no voy a pecar. Él sabe que somos pecadores. Solo dígale, Señor, permítame vivir un día a la vez. No te prometo una semana, no te prometo un año, no te prometo 10 años. Un día a la vez. Si usted no peca hoy, dele gloria al Señor por este día, hermanos amados. Así que aprendamos a vivir. No ande haciendo juramentos de arrebato. Señor, si me sanaste, voy a servir.
Y al nomás ser sano, otra vez. Si me sacas de la cárcel, yo te voy a servir. Los amigos que se fueron de mojado para Estados Unidos, viera cuántos, oren por mí. Señor, si me sacas de esto, si me ayudas a pasar al otro lado, Señor. Ay. Y al otro lado del río, se les olvida todos los juramentos. No haga juramentos de impaciencia. Luego, hermanos, dice Santiago, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si es alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice, hermano? Serán perdonados. Pongámonos de pie, por favor, esta mañana, hermanos. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.